Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Pues perfecto, bienvenidos de nuevo todos, bienvenido por primera vez. Muchas gracias. A este invitado. Les platico un poco, hoy nos acompaña el padre Alex Beltrán, que yo lo conocí hace, 6 años, en una junta de DIEC universitarios. Andrea de la Garza, una amiga, estamos en su casa y ella dijo: yo conozco a un padre que conocía a otro padre, así, no sé, de repente llega el padre Alex, pero aparte llega y pues llega de playera, creo que esa vez así, una playera de Iron Maiden, algo así. No, creo que no tengo de eso, pero así es como que pues playera negra, rock genérico, así. Ajá. Y entonces llegué y yo de que, hey, ¿qué onda? Buenas noches, ¿cómo estás? Así, a ver, pues reconocí que estaba un poco mayor, pero en el campo de acción dije, a ver, está en, ¿sabes? Ajá. Y entonces ya, y de repente de que, oye, pues es tu primera vez, sí, no, me invitó quién sabe qué, y hasta como 2 minutos en toda la conversación fue de que, ¿qué onda, padre? ¿De qué? Y entonces, no, hombre, de ahí con ganas, ¿sabes? También te acompañó Pati también con ganas ahí la conversación, y me encantó porque fue justo eso, o sea, digo, para los que no conozcan, en el movimiento DIEC, los grupos de universitarios y profesionistas se juntan a compartir, y es en comunidad, compartes, platicas y sacas las dudas que tienes. No es tanto como una clase de que, bueno, pues hablaron de este tema y no más puedo hablar de este tema, no. Oye, pues a mí me pasó una vez y el padre se prestó mucho para eso, ¿no? Y entonces... Siempre me desvío de mis temas. aparte sí. No me acuerdo de qué tema fue, nada, me acuerdo que fue de que hablamos de muchas cosas y yo... Top. Sí, todos de que preparados porque este capítulo puede estar más largo que los demás. Sí. Un par de días y distintos temas. Lo vamos partiendo, no pasa nada, de que esto va a ser la 4ª temporada completa. Pero fue eso, o sea, desde esa vez yo le tuve mucha confianza y de ahí fue invitarlo a otra junta. Creo que ese semestre incluso fue a 2, 3 juntas, haz de cuenta. El siguiente año ya con otros grupos y de ahí... pues también ya una amistad porque nos empezamos a comunicar más ya cuando me hice director de universitarios y profesionistas. Él está encargado de la pastoral universitaria y profesionista aquí de la Arquidiócesis de Monterrey. Okay. Y entonces, pues eso también ya empezó el ir y venir. Y bueno, con ganas porque ya cuando... Necesito tal cosa, sí, ya empiezo, pues Alexander, ¿verdad? es como pros y contras, ¿no? De empezar a llevarte porque... No, pero padre. Eso es un amor tóxico, ¿verdad? ¿Sabes? El de puros favores, de que por eso nos llevamos. Nuestra amistad se basa en eso. Exacto. Bien. Algo la mantiene por ahí. Entonces con ganas porque Vero cuando me dice, oye, yo quiero hablar del tema de la confesión, la reconciliación, sale de un grupo de profesionistas, de hecho, que está ahorita como formadora Vero, y la plática nos fue llevando a, estaría bien interesante aterrizar este tema al podcast, o sea, al tema, claro, sí lo espiritual, pero, y lo psicológico, o sea, que tanto influye, que tanto no, y entonces, bueno, me acuerdo que Vero me dijo de que, oye, ¿con quién podemos platicar? Y dije, acá Lolo, mi pana. Me dio un favor. Sí, la última vez él fue el que me habló, entonces Pues bueno, pues aquí tenemos al padre Alex y Ver otra vez, acompañándome que ya. Otra vez. Me valió la pena. Ya la conocemos, ya la conocen Muchas todos. Muchas gracias por la invitación. Corte comercial, nos juntamos en ese grupo que les dijo Alexander los miércoles, por si quieren informes, también me pueden decir. Y yo tengo una pregunta, padre, ¿desde cuándo es padre? Iba a decir recibido, pero ni siquiera sé si se dice que padre, se recibió. ¿Cuándo te titulaste? Sí, ya sé, pues, típica pregunta que... Así, ¿eres católico, oye? Sí. Tengo 10 años de padre, 10 años de sacerdote ya. Excelente, nada más era duda porque no sabía. Yo no conozco tanto al padre Alex, obviamente sí lo conozco porque es medio famoso ahí en el DIEC y en Odem, pero no conocía tanto. Y sí, justo le decía a Alexander de que es que dentro de ya adentrarnos más en el tema, o sea, dentro de este tema de la reconciliación, pues hay muchos factores porque pues el ser humano sigue siendo un ser biopsicosocial, como les decía desde la primera, transpersonal, como les decía en la primera temporada. Y entonces, dentro de la confesión, pues no deja de estar lo psicológico, ¿no? Claro. Entonces, yo tenía como dudas y me gustaría escuchar como la experiencia de un sacerdote en un confesionario cuando escucha que algo va más allá de lo espiritual, ¿no? Y que empieza a adentrarse en temas psicológicos, ¿no? O sea, como
cuando o sea, y puede ser testimonio, obviamente sin nombres y todo, ¿verdad? Pero así como desde su experiencia, ¿en qué momento se da cuenta que ya es algo que va más allá de lo espiritual, que tiene que ver con lo psicológico? ¿Alguna vez le ha recomendado a alguien ir a terapia o no? O sea, ¿cómo reconoces de que, bueno, esto ya va más allá de lo que yo puedo tratar? Sí, mira, no soy psicólogo, entonces de entrada ya tengo un punto a desfavor, ¿no? Exacto. Porque muchas veces sí te puedes tardar en reconocer una psicopatía o un trastorno o algo, ¿verdad? Y sí es frecuente, o sea, yo soy bastante honesto porque sí les pregunto, oye, ya cuando los veo así, uno es por las frecuencias. Las frecuencias. Exactamente, Okay. entonces a un punto de entrada. Escuchamos esa vez, o sea que lo mismo. Sí, no, y que oye, que casi yo soy de los que nunca pregunto cuándo fue tu última vez que te confesaste. La verdad es que casi nunca lo hago. Pero ya cuando de repente veo a algunos y digo, oye, ¿cuándo fue la última vez? Hace 3 días. Entonces ya dices, algo no está nada bien aquí, ¿verdad? Sí. Hace una semana ya no está algo bien aquí, ¿verdad? Y ya te empiezas a ver ahora sí personalidades. Y más porque los empiezas a ubicar. Sí. Entonces los ves a cada rato. Y a cada rato dices, aquí hay algo que no está muy bien, ¿no? Y también ya depende de lo que te platiquen. Y creo que lo padre de ser pastor, es decir, en una comunidad estable, es que la gente la vas conociendo. Claro. Entonces realmente, pues, tengo una virtud, que soy muy olvidadizo. Entonces, si te confiesas conmigo, créeme que no me voy a acordar. Que mucha gente... Deja todo el voto de confidencialidad. Sí, no, o sea, es un don divino, ser olvidadizo. Que mucha gente lo ve al revés, no, ya me conoce el padre, qué pena que no voy a volver a confesar con él otra vez. No, me dice un chavo, padre, es que quiero dirección espiritual, ¿te acuerdas que te dije? Yo, no. Bueno, es que finge, no, es que de verdad, ni me acuerdo que te has confesado conmigo. Sí, ¿sabes de qué? No, imagínate, yo llegué a la parroquia en la segunda ola de COVID. Entonces, a la comunidad no la conozco sin cubrebocas. Entonces, ya se le empiezan a quitarse los cubrebocas. Todo el mundo. Apenas empiezas a conocer a la gente, ¿no? Y sí, pues, te imaginas otra cosa. Por ahí hay un artículo muy interesante en internet, ¿verdad? Que con cubrebocas a todo el mundo le caes bien. Claro, de que me estás sonriendo. Sí. Sí, por dentro nada. Sí, exacto. Entonces, Entonces, sí hay veces que empiezo a ubicar y cuando ves cierta cosa, yo sí les pregunto, oye, ¿y ya has pedido ayuda profesional, psicológica? Y cuando me dicen sí, les digo inmediatamente, qué bueno, felicidades. Es decir, el respaldo de que es necesaria la terapia psicológica. Okay. O sea, de entrada cuando me dicen, siempre les doy el felicidades. Okay. Porque tú sabes, tú eres psicóloga, ¿no? Sí. Muchas veces da pena el decir, voy con el psicólogo, estoy en terapia. Entonces, decir, como que la parte de decir, felicidades, qué bueno, porque nuestra vida es, ya lo dijiste, bio, psico, todo esto, ¿no? Entonces, etcétera. Bio, psico, social, transpersonal. Y agrégale más cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre les digo, o sea, somos espíritu y somos psique, y es necesario muchas veces, ¿no? Entonces, yo, sin ser profesional de la psicología, yo tranquilamente es, felicidades, qué bueno. O también les digo, te recomiendo un poco, ¿verdad? Ok. Entonces sí llegan veces. Que de entrada, qué interesante porque es un ejercicio de humildad bien importante. A ver, sí, es bien importante una sacerdote, es bien importante para todos. O sea, como que aquí yo creo, así como un paréntesis sería ese ejercicio de reconocer, oye, pues si esto no es dentro de mi expertise, quién sabe, incluso te puedo hacer más daño de lo que te puede hacer. Exactamente. Entonces, a ver, decir, no, imagínate que de repente, digo, fuera de la confesión, pero recibimos de todo, ¿no? Claro. Cuando llega el papá con el chavo y dice, es que mi hijo se quiere suicidar. Haz algo tú. Yo ¿qué, verdad? Sí. No, gracias. Pero, entonces es bien complejo porque apoyas espiritualmente, humanamente, tratas de ser empático para escuchar, y lo que hemos tomado un poquito a lo mejor algunos de nosotros, digo, en la UDEM, que dan el curso de inteligencia emocional o de acompañamiento. No, y de reconocer signos de cómo actuar. Hay uno de primeros auxilios. Qué padre, psicológicos. Entonces como que todo eso... Yo creo que todo el mundo lo debería saber. Exactamente. Imagínense que el confesionario le da un ataque de ansiedad a alguien, ¿qué hace? Yo los toco, estoy aquí. Yo los toco, estoy aquí, a ver, ubíquete. Y luego la respiración. Al presente, ajá, por eso digo, todo el mundo lo debe saber porque luego, exacto. Luego, si te ven asustado, pues es más susto para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué me está pasando? Sí, hay veces que se ponen nerviosos, empiezan a casi convulsionar y o sea, procuro jamás tocar a alguien, ¿no? En una confesión, y mucho menos, pero le toco el hombro. Sí, date cuenta que estás aquí, que estoy aquí contigo, que... Súper bien. Alguna vez me dio mucho miedo
que terminé la confesión, era una situación compleja del chavo, Claro. y le di el abrazo, ¿no? Y después dije, chin, debes de preguntar si lo puedo dar un abrazo, pero el momento es, ese chavo necesita un abrazo. Entonces, se acercó por la misericordia de Dios, se acercó por una reconciliación, necesitaba el abrazo, ¿verdad? Y de no sentirse discriminado ni nada, o sea, un chavo con atracción al mismo sexo, y es que sepa que no por eso lo hago a un lado ni mucho menos, ¿verdad? Claro, O al sea, contrario. estoy contigo y esto que tú me estás confesando, o lo que está confesando a Dios que a mis oídos, es estoy contigo y es siéntete amado, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no es la parte psicológica completa, pero tiene mucho de humanidad. Claro, ¿verdad? y que la verdad es que no, como dice Alexander, no es esperar que un sacerdote vea la parte psicológica completa, entonces está muy padre que haya sacerdotes que sí apoyen la psicología, porque la verdad es que no es el 100%, porque muchos es como que creen que lo van a tomar como si fuera suplantar a Dios, que no es el chiste, ¿verdad? Es como una formación, pues, o sea, algo, es una ayuda donde ahí también se manifiesta Dios y que no lo vas a suplantar por tu fe, ¿sí me explico? Pero yo he escuchado padres que es como que hasta en sus homilías dicen de que hay muchos que no sé qué, la psicología, y empiezan a echarle, y yo no, así chiquita. Que sí, la terapia, que Sí, sí. sí, sí. Y dices tú, pues son cosas que son diferentes y que hasta cierto punto hasta pueden cambiar tu percepción de Dios si no está como bien trabajado, ¿no? O sea, y cómo ves el mundo, cómo ves a Dios, cómo ves tu espiritualidad. Entonces a mí me llama mucho como la atención y también aplaudo mucho a los padres que sí lo apoyan, o sea, como que sí apoyan esto, pero como, ok, dices que, por ejemplo, la frecuencia, ¿no? ¿Siempre es por la frecuencia o hay como ciertos, ya te has vuelto como experto en detectar ciertos como signos donde dices, ok, aquí es de terapia, te han puesto resistencia de que decir, ¿cómo me dices que yo voy al psicólogo? Porque también la humildad va de la otra parte, Sí. de decir, me dijo el padre que yo voy al psicólogo, o sea, lo tengo que aceptar, o sea, alguna experiencia así, o todos es como, ok, lo voy a intentar, o cómo han reaccionado después de esa respuesta. Sí, no, yo creo que jamás ha habido así una parte de que un no. Seguramente nadie me hace caso. O sea, Eso es otra. Sí, pero es claro. otra, ¿verdad? O sea, siempre ayudo a la parte espiritual, es decir, la acción de Dios en nuestra vida y la gracia de Dios, una relación con Él. Es decir, esta parte de la confesión es algo humano y es algo espiritual, ¿no? Claro. Si de repente digo, oye, pues no descartes, ¿verdad? Yo creo que no son los más. Y cuando llego a preguntar si me han dicho, no, si he tomado, entonces creo que siempre es un poco variado, no es así como que a todo el mundo le decía, sí, ve, te tengo una tarjetita, ¿no? Pero más bien, más que una cuestión de una necesidad psicológica, algo que yo sí me doy cuenta es Dios que nos creó y comprende nuestro dinamismo interior, creó el sacramento de la confesión precisamente porque nos conoce. Okay. Esa es la parte que, por ejemplo, en una ocasión algún hermano protestante llegó a confesarse y me decía, es que es muy fácil lo que nosotros decimos de cierro los ojos y le pido a Dios perdón con todo el corazón, pero traigo un dolor, ¿verdad? Okay. Traigo un remordimiento fuerte que yo sé que lo pido y puedo experimentar a Dios, pero no siempre. Contrario, y esta es la parte que yo creo que Dios que nos conoce, nos regala el sacramento, es el que te veas o sea, el que te examinaste, te revisaste, sentiste el dolor, te moviste a un encuentro de frente a alguien, lo verbalizaste, lo sacaste, a veces con consejo, a veces sin consejo, pero es todo este proceso y que al final te digan, yo te absuelvo todos tus pecados, es algo que les hace que cala más dentro, ¿verdad? Sí. Y yo creo que esa es parte, o sea, no es la ciencia de la psicología, sino la psicología humana, ¿no? Entonces yo creo que cuando el Señor nos regala el sacramento, tiene mucho porque nos conoce, es decir, el ser humano que es escuchar, abrazar, sentir, decir, como que nos regala la capacidad de reconciliarnos con Él verbalmente y de sentirlo, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay, si Dios nos creó... Sí, fíjate, y qué interesante porque yo también desde esa vez, como lo que reflexionaba mucho es la confesión, ya de por sí es una herramienta, es un aparato muy fuerte en el tema psicológico, ¿no? O sea, desde esto que tú mencionas, el tema de la culpa, híjole, yo creo que también se han de suscitar muchas situaciones después de la confesión, ¿me explico? Sí, claro. O sea, sí. que a partir de una confesión desencadena un, sí. ¿sabes? O todo un
una reflexión. Eso. Y me gustó mucho eso que decía de verbalizar, porque pues justo así empezó la psicología, ¿no? Freud empezó con la asociación libre, que es verbalizar y verbalizar y verbalizar hasta que te cae el 20 de muchas cosas o caes en un insight de muchas cosas. Sí. Y cuántos problemas le causa al ser humano por no verbalizar las cosas, ¿no? O sea, por guardarse muchas cosas y que eso se convierte en enfermedades, que eso se convierte pues también en trastornos mentales. Y entonces el hecho de estar verbalizando mi culpa, por ejemplo, o mi falla, o tener esta comunicación con Dios, pues yo sabía que tal vez era como necesario como verbalizarlo, ¿no? O sea, como hacerlo vivo, y aparte me genera un compromiso, como ya lo dije, estoy diciendo que lo reconozco, estoy diciendo que me reconozco como pecador, y entonces de aquí estoy confesando que estoy en un error, y de aquí ya puedo hacer algo. Si yo no lo reconozco, no voy a hacer absolutamente nada. Yo le digo a la gente que se confiesa, aparte de lo que acabas de hacer, la reconciliación trae una tarea. Sí. Es decir, tú ya te diste cuenta de aquel que nunca se confiesa, a lo mejor sí da sus chances de hacer una pausa en la vida y revisarse, pero el hecho de confesarte es una disciplina. Yo recomiendo 3-4 meses la confesión. Entonces el hecho que tú dices, a ver, cada 3-4 meses. Sí. A ver, ¿cuál es tu frecuencia? Vamos a ver. Yo soy de esa escuela. La gente que va cada semana y yo así. Ups, aquí es la pedra. Sí, de que. Pero sí, esa gente, ¿no? Y yo, sí, esa gente, pero lo bueno es que ya está tomando terapia, ¿no? Sí. No, fíjate, yo recomiendo, yo clasifico 2 tipos de confesiones. Ajá. La urgente y la de mantenimiento. Ándale. O sea, hay confesiones que tú dices, necesito confesarme ya. Ok. Y hay confesiones que dices, oye, es que en mi conciencia no traigo una carga pesada. Porque también tú sabes que el acto penitencial en la misa te reconcilia con Dios, claro, el pecado venial, que tu oración personal te reconcilia con Dios. Si yo le digo, Señor, la regué por lo que hice hace rato, te perdona, ¿verdad? O sea, Dios actúa en todo. Y entonces, ahí lo que hace falta ahora, ¿por qué? Porque aparte de esta parte de verbalizar, esa parte psicológica, no debemos descuidar una parte, es la gracia de Dios que actúa. No es nada más la parte humana de verbalizar, sacar y después decirlo y escucharlo, sino la parte también que es importante, que es el sacramento, es la gracia de Dios realmente actúa en nosotros. Claro. Y entonces todo eso lo juntas y es padrísimo. Entonces dices, bueno, en cada misa dominical he pedido perdón a Dios en el acto penitencial y traigo puros pecadillos chiquitos. Ah, bueno, 3 meses, pues voy, ahora sí, te sirve de lavado. Y esa de mantenimiento es, Padre, hice esto, muchas gracias, adiós. No, y que entra ahí todo lo psicológico porque pues somos personalidades y estamos, todo. O sea, los que nos entrenaron para ser súper perfeccionistas, ¿no? Y entonces ahí estamos todas las semanas aquí confesándonos y hay unos que pues tienen más como hasta tolerancia, yo le llamaría como tolerancia a la culpa, no sé, como que, o simplemente una diferente medida de lo que, de conciencia, ¿no? De lo que mencionan que está bien o mal y se van haciendo criterios y así. Pero, o sea, obviamente, sí puede ser como más como tú dices, un mantenimiento por el miedo a perder, no sé, la relación con Dios, o por el miedo de verdad estar fallándole, o lo que sea, o cualquier otro pensamiento que se cruce por ahí de que no vaya a ser que me muera mañana y yo sin confesarme o algo así. Pero ahí es donde marca la diferencia, es la de urgencia. O sea, un pecado mortal, claro, es, va y confiésate. No, pues que lo traiga remuerto. Sí. Ay, justo tocando ese tema, una vez fue a lo de y me gustaría que lo retomáramos ya que estamos hablando del tema. ¿Qué habré dicho? No, dijo lo que tenía que ser para que fuera un pecado mortal, o sea, y dijo 3 elementos, según eran 3, claro. lo puede repetir para el público. Para el público. Es que sea materia grave, es decir, Materia algo grave, y es la libre voluntad Ok. y toda la libertad. O sea, bueno, voluntad y Y la libertad, conciencia. el conocimiento, es la conciencia, ya me haces bolas, no me curva. Mírame, eso es en la plática Sí. que nos dijo acá. Sí. No, lo hago así. No, y Yo soplándole. deja tú, y si no lo digo ahorita me van a correr del seminario y del sacerdocio. No, es que sea la materia grave, Ajá. que tengas tú la plena conciencia y que sea un acto libre. Ándale. Ajá, y que justo estaba platicando hace rato con una amiga, madre, saludos, y que le decía a su director espiritual que cuando muchas veces caemos en cosas que ya son como trastornos mentales o así, no hay una plena libertad. Libertad, Entonces Pues, cosas dejan de ser pecado. Un adicto, por ejemplo, también
es un ejemplo muy bueno. Pues imagínate un adicto, déjame voy, me confieso cada rato, pues tú eres preso de tu adicción. Sí. O sea, ahí no hay voluntad. Exactamente. Siquiera, ¿no? Y ahí le haces mal que sea la confesión así de que cada 3 días, ¿no? Exacto. No, es, a ver, esfuérzate, dedícate y entonces vas. Y fíjate que a mí lo que a veces me da miedo quien se confiesa así cada 3 días es la parte de no saber revisar la vida entera. Ajá, porque está tan centrado Sí, en el no pecado, exactamente. ¿no? Sí. Entonces, no pongo ejemplos, pero yo creo que cualquiera de ustedes puede pensar, es decir, estoy obsesionado con un pecado, o sea, bueno, es mi pecado, pero toda mi vida, y claramente, el tema sexual. Entonces, siempre me confieso de tal cosa de la vida sexual. Y entonces cada 3 días, cada 4 días, yo, a ver, ¿y por qué no te confiesas del trato con tu mamá? ¿Y por qué no te confiesas de la parte de las mentiras, de todo eso? Entonces, entonces ahí es donde tú vas viendo, a ver, la frecuencia también evidencia que tu vida moral está solamente aquí. Y dices, espérate, ¿verdad? Moral y psicológica. Moral y psicológica. Entonces, por eso es la parte amplia. Entonces, a ver, igual, ahorita eso que dices, ¿no? La materia libre, la plena conciencia, la plena libertad. Existe un vicio. Entonces, si estás luchando, estás batallando y caíste, no es un pecado mortal, es un pecado venial. Porque hubo una lucha, hubo un esfuerzo, hubo un deseo de no caer, pero caíste, ¿verdad? Sí. Y que muchas veces no te lo dicen a veces en el confesionario porque tal vez no conocen a fondo toda tu lucha, ¿no? O sea, como que... Está cañón. Es que eso es otra. Yo sí le doy como ese punto a favor muchas veces a los sacerdotes de, pues quien llega me presenta una pequeña parte y sobre esa pequeña parte pues yo tengo que aventarme a, ¿sabes? Como que ¿qué podría ser lo que más le ayude? Claro. Bueno, Sí. y dentro de eso... Y tú ves la vergüenza de la gente, ¿no? Claro. Esto, y al final deja el grave. Entonces claro. tú ya sabes que... a lo Viejo que- truco, sí. Exacto, ¿verdad? Y bajito. Sí, exacto. Entonces ya sé que si me dijo 7 cosas, o hay que traer la lista y trae 15 cosas, o 3 cosas. La lista. Sí, entonces ya sabes que no vas a dar un consejo de cada cosa que te dijo. Claro. Entonces el consejo va a ser donde tú viste que puso más énfasis por cómo se quebró, por cómo se le cobró, sí, se le salió la lágrima, por la vergüenza que le dio. Entonces tú vas viendo y esa es la diferencia. Entonces una confesión así, entre comillas, de mantenimiento, ¿verdad? Yo creo que siempre la conciencia, la gracia de Dios es, pues hice eso, o sea, un dolor de tu pecado, un deseo de conversión, pero yo sé que no necesitas un consejo largo. Ya. Al contrario, cuando alguien viene acongojado, alguien viene con dolor, ahí sí me importa poco que haya 40 en la fila, te dedico tu hora. Pero eso de que cada semana y quieres tus 20 minutos y así me acuerdo que el señor gritaba. Dices, ahí es donde le digo, pague el psicólogo. Sí, ahí se le pueden dar su hora. Entonces siempre es un arte eso. Como una amiga está Elena Gaitán, andamos mandando muchos saludos el día de hoy. Me acuerdo que íbamos a misa, nos íbamos a confesar, cuando ahorita ya no hay tanto la práctica de confesarse durante la misa o así, pero yo me acuerdo que sí de repente coincidíamos en eso, ¿no? Y hablamos de eso precisamente porque decía Elena, a ver, yo hice un buen examen de conciencia, yo sé, como, ya reflexioné en cuanto a qué me duele mi pecado, qué quiero mejorar, o sea, qué es lo que tengo que trabajar, yo vengo a confesar, o sea, yo vengo justo por la reconciliación, a pedir perdón. Y hay gente que justo en misa y sobre todo era como un momento bien particular de pues esperas de que rápido para pues alcanzar a si están en la misa y esto, ¿no? Y decía pues es que yo, y literal Elena era de que entraba, salía, ¿no? Y hasta todo así como de que... No hay que tener pecado. De que déjame, yo también me aplico, ¿sabes? De que creo que yo no estoy haciendo también, pero creo que es eso, ¿no? O sea, es bueno hacer el ejercicio, por eso es bueno no clavarse en cada cierto tiempo, y yo también le agregué otro peligro, digamos, estarse confesando muy seguido, ojo, pensando en gente que se clava mucho en el presente, que el ejercicio de hacer tu examen de conciencia a lo largo de un cierto tiempo, también ves patrones, también, o sea, como que te vas más a, oye, ¿Qué me llevó a...? Exactamente, porque estoy así, oye, ¿qué onda que este ha sido recurrente? Ahora sí, puedo decir, después de un tiempo ha sido recurrente por algo, o fue en un principio y ahorita ya no, y ahorita es otro, bueno, ¿qué es lo que lo está provocando? Exacto, Sí. porque Esta se vuelve reflexión. una liberar la culpa cuando vas tal vez muy seguido. Es que ándale, cuando te reseteas la memoria RAM, ¿no? Así como que, bueno, ya se me olvidó, Sí. y entonces como Vengo me nuevo. libero cada 3 días, oye... Y el tener un confesor fijo te ayuda a ir creciendo poco a poco. Claro.
Porque también es, si los pecados van de la mano, van dos pecados siempre de la mano. Hombres ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, a ver, luchas con uno y lo luchas con el otro. Porque siempre es lo mismo. A ver, primero, veamos el todo, descubre qué te lleva al pecado, sí, y después es divide y vencerás. Porque si tú metes 15 pecados, dices, bueno, ¿cuál es el que te causa más dolor? Claro. Y te ayudo a crecer espiritualmente. Y cuando hay una lucha, es divide y vencerás. Trabaja sobre uno y luego vas trabajando con el otro, ¿verdad? Es decir, vas haciendo realmente un proyecto de vida, o sea, siempre vas a trabajar con todo, sí, pero también decir, bueno, Dios va a actuar en mi vida, veo cuál es la cadenita, o sea, cuál carencia, cuál realidad, cuál vicio, y es, bueno, voy dando pasitos, porque sí, ¿verdad? Fíjate que ese es un punto bien importante, igual y también otra cosa a resaltar, el buscar confesarte constantemente con la misma persona de alguna manera, o vivir realmente esto que se nos invita a todos los católicos a vivir en comunidad. O sea, porque luego, a ver, yo también soy de esas personas que soy muy dado a, voy a misa circunstancialmente, o sea, no voy todos los míos, circunstancialmente voy a X o Y templo, trato de ir mucho al que está cerca de mi casa, pero realmente soy una persona que tranquilamente desde que, bueno, si ahorita por mis planes del domingo estoy en otra parte, pues voy a misa en esta otra parte, y así, bueno, lo importante de ser comunidad, de pertenecer a una parroquia, etcétera, es eso, o sea, bueno, dentro de eso un recurso que es constantemente confesarte con tu pastor, o sea, con quien te está guiando, quien te está dando un acompañamiento. Nosotros hacemos mucho énfasis en la dirección espiritual, pero entendemos la realidad de que no hay abasto, pues, para que todos tengamos una dirección espiritual. Y entender que no voy a confesarme para que me regañen, ¿no? Porque muchas veces es como que, ay, padre me va a regañar porque ya llevo 15 veces que me confieso lo mismo, no sé qué. Y entonces esa visión, pues, te limita mucho a buscar un nuevo padre, que no tiene todo, o sea, igual y como tú dices, no se van a acordar tal vez, pero tal vez la cara sí, ¿no? De que hay, o sea, ya te tienen en mente como alguien que viene constantemente, ¿no? Que está en un proceso, tal vez, o sea, algo puede haber más, ¿no? Si vas con la misma persona y no lo tomamos así. Sí, pero creo que realmente la confesión es una experiencia profunda de mucha misericordia. Sí. Hay gente que llega con miedo y que salen con la parte de decir, salgo liviano del espíritu, salgo reconciliado. Es decir, aquellas personas que de repente, pues, sí, por pena le sacan la vuelta. O sea, y porque en las confesiones escuchas, tengo 10 años sin confesarme, tengo 15 años sin confesarme, y me voy a confesar porque tal cosa, es un sacramento del hijo, del sobrino, del ahijado, y cuando se desahogan es impresionante. Escuchar la confesión, por ejemplo, de un aborto, o sea, donde es un dolor terrible que duele hasta lo profundo del alma, y ver la persona que sale reconciliada, liviana. O sea, hay tanto dolor en el mundo, hay tanto dolor en las familias, hay tantas violencias, hay tantas cosas que realmente cuando tú ves a la persona salir del confesionario, entonces no las de mantenimiento, ¿verdad? Sino esas confesiones que son de una vez en la vida. Y dices que vale, claro que vale la pena. Y créanme que a veces es la experiencia. Tú me conoces como para arriba y para abajo, y ocupado, y soy humano. Entonces, así tú me conoces quién soy, tú me conoces como psicóloga, ¿verdad? Es decir, somos humanos y sales cansado, un día te levantas de malas y punto, ¿verdad? Entonces llegas al confesionario y dices, no tengo ganas de confesar. Y créeme que la primera persona que se confiesa te parte el alma y dices, para eso estoy. Para eso estoy, sí. Es impresionante. Y también te pasa como psicóloga. Sí, a veces dices, no te van a dar terapia, y luego vas escuchando y dices, sí, wow, o sea, aquí tiene que estar. Así es la ¿Pacientes? Sí. No, pero no es contigo, sí, que te estás pensando de que nunca estoy mal, nunca estoy mal. No, es donde dices, o sea, tiene sentido. Exacto. Tiene un sentido profundo la confesión. Sí, y que ahí es donde veo muy valioso también tomar de la mano una terapia. Porque una persona que no cree merecer amor, o perdón, por creencias, por la vida, sí, igual no experimenta igual la misericordia de Dios en la confesión. No porque Dios no haga de la suya, obviamente Dios perdona y Dios revela su gracia, sino porque hay algo más. Y entonces, exacto, o lo experimenta mucho, pero vuelve a caer en una, más que dolor por el pecado, sino en una culpa y en una vergüenza de quién soy, sí, ¿no? En mi identidad, ¿no? Lastimada. Y entonces, cuando lo tomas de la mano, pues experimenta las dos con mucho, sí, mayor plenitud. Hace alguna ocasión me toca una muchacha, una chica.
Y digo, se vale, para que sepan los que están escuchando, ¿verdad? Se vale hablar de experiencias de confesiones sin dar pistas de la persona ni del lugar, ¿verdad? Igual los Entonces son experiencias que... Sin decirle que el jueves... Sí, a las seis. Entonces la chica pues, estaba problemada, rebelde, ¿no? Una quinceañera rebelde. Y era todo, pero era Dios, y mi papá. Y entonces pues, es la figura paterna, Claro. ¿verdad? Y tú sabes que es inconscientemente Dios es la figura también paterna, ¿verdad? No hemos dado ese paso de descubrir al Dios que trascendente, ¿verdad? Que es papá, que es mamá y que es todo, ¿no? Entonces, unir esa parte, decir, es que estás tratando a Dios como estás tratando a tu papá, porque Sí. traes una bronca de historia. Entonces, ayudar a sanar psicológicamente a la relación con el papá, automáticamente la vida espiritual también se transforma, ¿verdad? Padre, yo quiero pasar a un ejemplo drástico, así ya para o sea, ¿qué pasa? ¿Qué hora es? Como para ir cerrando, Ay, ya pero son ¿por las qué? seis. Y la pone más interesante al final. Bueno, ya, espera la segunda parte del Es capítulo. que, o sea, como que no me puede faltar lo drástico, ¿no? O sea, como que qué pasa, por ejemplo, en estas veces donde es una psicosis y entonces en su delirio es de que me dijo tal persona y que no es cierto, ¿verdad? Es un delirio que tenía que matar a flanito y lo mata y así, o sea. Bueno, pero me dijo, pues, Dios en... O sea... Ah, a veces es mi hijo Dios. Ajá, sí, Y sí, que lo está puedo. bien feo ese delirio, ¿verdad? Porque Dios no te va a decir que no hace nadie, pero obviamente. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se maneja ahí si él dice, no, pues me quiero confesar, maté a alguien, pero la verdad es que tengo este problema? O sea, ¿qué pasaría Por ahí? matar a alguien, yo no puedo decir absolutamente nada. ¿Tú? Pues así es una confesión, yo solo escucho porque es a Dios en quien le están pidiendo perdón. Cuando, al revés, cuando hay una tentativa de muerte, ahí es donde sí no existe el sigilo, porque no es una reconciliación. Ok. Cuando viene y prácticamente está anunciando, entonces no es sacramento de confesión, Ya. sino que y está de peligro una muerte, Ajá. una vida, ¿no? Entonces es lo único que se puede, fuera de eso jamás se puede decir nada. Pero es una confesión. Y que de ahí se pasa, no sé quién, obispo y Sí. demás, ¿no? Por ser un... Sí, yo en automático, o sea, si yo violo el secreto de confesión, yo quedo en automático excomulgado. Pues yo no puedo hablar de ninguna confesión. Sí. Pero O sí, sea, violar el secreto, ¿verdad? Es decir, persona y lo que Claro. sucedió. Pero ahí sí tienes que pasarlo a otra persona, ¿no? A que lo comulgue. Ahí hay que buscar el auxilio para la persona. Cuando corre peligro de vida. Hay peligro, sí. sí, Pero ahí cuando ya lo sí. mató, No, ahí... ahí nos quedamos y, Nos callamos, y lo absolves. Si es arrepentimiento, No. sí. A la torre. Pues es que, digo, creo que va es de dos sentidos esa calle, ¿no? O sea, tanto pedirle a quienes ejercen como esta parte espiritual, no, o sea, no tratar de meterse a la dimensión psicológica, pues para el otro lado igual, o sea, no le puedes exigir al sacerdote fungir también como... Exacto. Y no lo obligas a ir al psicólogo. Yo sí, o sea, no, le dices, te recomiendo Te recomiendo. pedir ayuda y te recomiendo por justicia Ok. que te entregues. Ah, O ya. sea, pero no puedo yo obligar. No Claro. puedo, tu penitencia es con entregarte, no, porque No. yo no puedo evidenciar a la persona, Claro. porque violo el secreto de la confesión. Ok, Pero sí le puedo decir, oye, lo correcto, esto es un delito. ok. Lo correcto es que tú, en un acto de justicia para la persona que lo deberías de... O sea, lo correcto sería resarcir el daño, porque la confesión siempre trae implícito el corregir un daño. Entonces, yo no puedo pedirle porque yo no puedo forzarlo a evidenciar su confesión. Pero oye, acuérdate que es un delito, acuérdate que hay una cuestión aquí moral, una cuestión de justicia, lo oportuno debería de ser, pero jamás lo puedes pedir, Ok. porque eso es evidenciar. Oh, wow. Está Tú no puedes evidenciar algo. Muy bien. ¿Qué consejos le darías a los que nos escuchan? Yo tengo uno, pero te espero a ti. Adelante, no, dale, no, por favor, pues ya te vi muy puesta con tu consejo. Mi primer consejo es poner atención a los pensamientos automáticos que se vienen después del pecado, ¿no? O sea, qué tanto me dan para abajo, ¿no? O sea, qué tanto de repente hasta puedo casi caer en una depresión por algún pecado que esté cometiendo, ¿no? ¿Qué es lo primero que se viene a mi mente? ¿Cómo me veo a mí mismo cuando cometo un pecado? Todos esos pensamientos que tal vez me empiezan como a hacer patrones como esto de irme a confesar casi súper seguido, pero porque no aguanto ni mi persona cuando cometo un pecado, ¿no? O sea, todo esto que se me viene en automático, empezar a pensar
desde dónde viene, ¿no? Si tiene que ver completamente con un lado espiritual o si tiene que ver también con un lado psicológico, para empezar por ahí, ¿no? O sea, si yo puedo identificar lo que pasa, es que creo que lo habíamos hablado, lo que pasa antes, Sí. lo que pasa durante, lo que pasa después, casi ya la hice para ver si es algo más psicológico o algo espiritual, pero creo que la atención por esto de ser la reconciliación es ver qué pasa luego de que cometí el pecado, ¿no? O sea, hacia dónde se va, ¿no? Porque una cosa es decir, me equivoqué, voy a reconciliarme con Dios, y otra cosa es decir, no valgo nada. No valgo nada por este pecado que cometí, perder toda mi dignidad y ver como dejar de ver el amor de Dios en mi persona y probablemente mi amor propio. Entonces, pues ver qué pensamientos ocurren en mí, porque ese ciclo puede crear un ciclo de culpa que lo vuelva más complicado. Entonces, empezar por ahí para ver si es algo más psicológico que espiritual. Vale, buen consejo. Muy bien. Pues tú, padre, si quieres, digo, yo lo digo al final también, ya para Porque cerrar. el mío es el más chido. No, para cerrar. No, como que el tuyo estuvo buenísimo. No me hagan mucho caso en la cuestión de frecuencia. Digo, cada quien en conciencia reconoce cuándo le toca la confesión. Cuidado al revisarnos con una conciencia recta. No caer en conciencia escrupulosa, ni conciencia laxa, ni conciencia cauterizada, que eso será otro podcast que tendrán que hacer. Pero entonces, Sí, todos los tipos de conciencia. Entonces, cada uno de frente a Dios sabe cuándo tiene que ir a pedir perdón a Dios. Y segundo, cada confesión, sea de mantenimiento, de pecados chiquitos, es ante Dios que le pedimos perdón, y nuestra conciencia de decir, o sea, que nos la creamos la bondad del Señor. Dios me está perdonando. Lo digo ¿por qué? Porque a veces sucede que es que la vez pasada me confesé, pero es que lo quiero. A ver, date cuenta que en ese momento Dios te perdonó. Perdónate tú. Suelta eso, perdónate tú. Y luego también hay algunos retiros donde vas a hacer un examen de conciencia desde que naciste hasta la fecha, te vas a confesar. Y luego llegan y se los dice un padre y se los dice que se los confiesen con otro padre. Entonces nosotros cargamos con esas listas. Pero es la parte también de decir, ¿qué tanto es la falta de respeto al sacramento? Ya. Porque por querer volver a confesar lo que tú confesaste, uno, no estás confiando en la misericordia de Dios. No estás valorando la confesión, porque la vez que tú te confesaste es un acto de misericordia tremendo de Dios. Y es donde a veces puede pasar el peligro. Confesarte 3-4 veces a la semana, ¿qué significa? O sea, la confesión es la reconciliación que Dios obró en la cruz de Cristo. O sea, Cristo muere por nuestros pecados. Confesarme cada 3 días es no tener medida de lo que significa. Recordemos que el primer siglo de la iglesia era una vez en la vida te vas a confesar. Bendito Dios, ahorita tenemos para confesarnos cada que querramos. Pero es ser bien conscientes que en la confesión la redención que Cristo obró por la cruz se actualiza en la confesión, y hay que creernos que Dios nos perdonó y que uno mismo tenemos que también sentirnos perdonados y hoy nosotros perdonarnos. Okay. Buenísimo. Oye, pues muchas gracias por el capítulo, padre. Sí, voy a decir mi consejo. Ay. Nada más aprovecho para agradecerle al padre. Ya para ir cerrando, bueno, un consejo que daría yo, y se me hace bien importante para cuidar nuestra espiritualidad, madurar en ella, es madurar como todo. En cualquier tema de la espiritualidad es algo que, por lo que siempre hay que madurarlo, hay que madurar ciertas ideas, conceptos, sobre todo entender las cosas ya como un adulto y no como un niño, ¿no? Y entonces la confesión no puede ser, de nuevo, esta figura paterna o como vemos a nuestros padres. Me equivoco y entonces tengo el miedo de decirle, y se lo digo porque se lo tengo que decir. O sea, y ok, es un proceso de enseñanza al niño, o sea, que tenga la confianza del papá, de que reconozca que está bien y que está mal. Bueno, como adulto tú no llegas con tus papás y le dices, oye, hice esto malo, ¿no? Platicas con ellos, me he sentido de esta manera. O sea, en medida que tengas como una relación sana con tus papás. Bueno, aquí igual, o sea, ¿cómo tiene que ser nuestra relación con Dios? Tiene que madurar, tiene que ser una relación más sana. No voy a Él a rendir cuentas, voy a Él a pedirle perdón en plan de, pues porque no quiero que ese pecado me defina, porque estoy demostrando, o estoy siendo consciente, ahorita que hablamos de la conciencia, que esto no quiero que me defina y que esto es algo que me está estorbando también en mi relación contigo. Bueno, ¿sabes? Vengo a sanar justo eso y en miras y seguir con mi vida cercana a ti. Si lo seguimos siendo transaccional, creo que eso es mucho más peligroso
para empobrecer nuestra relación con Dios, en el mejor de los casos, la gente que lleva toda una vida dentro de la iglesia, pero con una relación como muy superficial, que no avanza, no logra profundizar, y en el peor de los casos es lo que te termina alejando, porque va a llegar un momento donde no le vas a querer rendir cuentas a Dios, ¿no? Y, pum, y eso te desconecta, cuando pues yo no siento que vengo a rendirle cuentas, yo no siento que Dios me está exigiendo eso, no. Dios me abraza, y aquí con lo que me gustaría cerrar es eso. Lo increíble de los sacramentos es que por mucho que la dimensión espiritual y la psicológica tienen que trabajar de la mano, etc., los sacramentos son momentos donde lo espiritual rebasa lo psicológico, porque el perdón de Dios no hace sentido ni desde el aspecto psicológico. O sea, yo creo que eso es como que lo impresionante y lo valioso de la confesión, porque rebasa incluso la psicomana, el galería. Es que yo no estoy esperando que te vengas a confesar para un castigo, sino para perdonar. Y eso, en definitiva, hace que nuestra confesión nos lleve más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como @másallapodcast.